Un porqué. Ok, ya. Un porqué. Un dónde. Siempre nos preguntamos de dónde viene algo. No creemos tanto en las conspiraciones. Para nosotros nos hace muy difícil creer en algo espontáneo, pues para nosotros casi todo tiene su origen. Y siempre buscaremos el origen de algo, lo cual es curioso. Somos una especie que no conoce su propio origen, pero a la vez buscamos y buscamos el origen. Buenas noches, Tony. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Buenas noches, Alex. Estoy muy bien. Espero que no se me escuche trabado. No, se te escucha muy bien, mi estimado Tony. Muchas gracias. Entonces la vida me está tratando y me ha tratado muy bien. He Qué bueno, estado me alegra. feliz. ¿Por qué estoy feliz? Porque estoy sentado. Qué, qué gran razón para estar feliz. Sí, de hecho, yo todos los días lo que me permite despertar cada día es el poder sentarme. Sí. Es lo que nos mantiene vivos. Sí. Bueno, Tony, cuéntame, ¿tú cuál es la teoría de vida con la que más te identificas? La teoría de la vida. No, ¿cómo La, se dice? la teoría del origen del hombre. Del origen de todo. La teoría del origen de todo. ¿Cuál es para ti la más acertada? Yo me identifico más o creo que es más acertada y más creíble desde mi punto de vista y mi perspectiva y mi opinión. La, 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 el origen del hombre es de parte científica y no religioso. Se trabó, mi querido amigo. Oh, lo repito. Yo creo más en la teoría científica que en la religiosa. Creo que es más acertada. Sí. Fíjate que eso está muy difícil porque si eres creyente estás totalmente obligado por tu religión a creer en la religiosa. Entonces, pues, yo soy creyente y tengo que creer en la religiosa. ¿Por qué? Porque sí, porque tengo que creer en la teoría religiosa. Oh, sí. O sea, nosotros ir a una iglesia o lo que sea, lo que vayamos, no sé cómo se llama en otras culturas, al ir a una iglesia o ser parte de una religión, muchas veces no, la obligación que tenemos es creer en la teoría religiosa, o sea, Dios y todo eso. Exacto. Pero pues la excusa que le digo a Dios y mi excusa en este momento es, imaginaré, por un momento voy a imaginar y voy a acertar cada una de las teorías de la vida que existen, la científica. Pero hablando de la científica, no entiendo por qué vemos como un origen de la vida la evolución. Ahí estaríamos hablando solamente sobre el origen del humano, pero no el origen de la vida en sí, porque estamos hablando de que una especie existió antes que nosotros. Pues sí, según la teoría científica, bueno, no según, se han encontrado huesos, esqueletos o como llaman, de dinosaurios que realmente existieron, porque si están los huesos, hubo algo por detrás de sus huesos, o sea, hubo alguien que los portara. Por eso digo que es más acertada. Hay ciertas pruebas de que la teoría científica es verdadera. Y en la religiosa, pues no nos han presentado ninguna prueba, o al menos no física. No, física, la prueba de la teoría religiosa es la Biblia. Ese es su libro de respaldo y pruebas.
todo se respalda de ahí. Sí, por eso pienso que es mejor la teoría científica, es más acertada, porque hay una avalación, un respaldo para esa teoría. Muy cierto. Yo, yo opino que en vez de hablar de la creación del humano, yo siento que el origen, tenemos que irnos más allá, buscar un origen, porque basándonos simplemente en la teoría de Charles Darwin, una especie existía antes de nosotros, pero ¿cuál es el origen de esa otra especie? También evolucionaron, entonces ¿cuál es el origen de la especie anterior? Y así nos iríamos viendo. Creo que la más interesante y la que más la que más, la que más me llama la atención es el Big Bang, esa que creó todo por Sí, un choque. si estamos informados sobre el tema, conocemos que el Big Bang fue la separación de partículas, átomos, todo ese tipo de cosas que forman la vida en esa explosión. Exacto. En cambio, Dios creó al humano, o eso se dice. Pero ¿quién creó a Dios? Sí, como creyente te digo que yo siempre he tenido esa gran duda. En- em, no he leído en la Biblia, pero en nuestra creencia se suele decir que Dios es un ser sin principio y sin final. No tiene origen y, no hay un origen para él. Se me hace muy difícil de creer eso. Siempre me he preguntado, siempre he tenido la duda quién creó a Dios. Y es que, pues, al igual que la teoría de la evolución, también nos iríamos lo mismo con Dios. Un ser nos creó a nosotros, pero ¿quién creó ese ser? Y así nos iríamos. Exacto, porque, como te digo, la teoría científica dice que la explosión de partículas, átomos, todo eso, hace la vida, crea la vida. Pero eso sí tiene una explicación, porque la materia no se destruye ni se construye, solo se transforma. O sea que eso da una explicación de que la materia siempre ha existido. O eso pienso yo. Bueno, sí es cierto. Y hablar del origen de la materia, iríamos mucho más allá. Creo que de eso no podríamos. Creo que no podría haber nada sin materia. Entonces, la materia es el origen de todo. La materia es nadie, no creo que nada ni nadie haya creado la materia lo creó todo. Ajá, yo creo que la materia se creó por sí misma, o sea, la materia por ciertamente, o sea, metafóricamente o en parte evolucionó, porque la materia antes no es como la de ahorita, como te dije, la materia no se construye ni se destruye, se transforma, porque de metal no se construye metal, se ponen varias cosas y se transforman a metal. Exacto, es una combinación de sustancias, no es en sí solo metal, creado por metal. No, Exacto. Es, es una combinación de sustancias, por así decirlo, una combinación de... Sí, creo que sí, de... No sustancias, no sé cómo o decirlo. sea, es una Una combinación combinación de cosas de cosas, que sí, de crean, cosas. ajá, cosas que crean otra cosa diferente. Exacto. Sí, una combinación de cosas que crean otras Ajá. cosas. Un ejemplo muy claro es la leche. La leche. La leche por sí sola es leche, pero si le agregas otra cosa puede ser queso. Si le agregas otra cosa puede ser otro tipo de queso. Un ejemplo muy claro es eso. La materia existe, solo se transforma a otra cosa.
luego se transforma, exacto. La materia es origen de el origen de todas las cosas que conocemos. La materia solo fue transformada para darnos todas nuestras comodidades. Exacto. La materia. La materia no tiene origen. La materia nos hace confiar un poco más en algo que no tiene principio ni final. Sí, Pero ¿qué ibas a decir? ajá, exacto, perdón, voy a interrumpirte. Exacto, como usted no tiene un inicio o un final, pero yo creo que sí tiene un inicio, o sea, que la materia se creó por sí sola, la materia se creó, o sea, no, nadie la creó, se creó por sí sola. Como dije, evolucionó, a lo mejor antes eran puras partículas, pero se juntaron e hicieron materia. Y esa materia se transformó hasta crear vida. Hablando del origen, también tendremos que hablar del origen de nuestra existencia. El día que salimos del vientre de una mujer y terminamos ensangrentados, llorando, pero teniendo una vida. Sí, o sea, de nuestro origen no nomás nuestro origen que conocemos, nuestro origen más atrás del que conocemos, el mono. Pero también tengo una duda Comparando, sobre eso, porque dicen, el mono, la teoría científica pues, dice, el mono es la evolución del hombre. No, el hombre es la evolución del mono. el hombre es la evolución del mono. Exacto, ajá. Exacto. Pero si ahorita ves Sí, un mono ya no se transforma en persona, ya no evoluciona en persona. muy cierto. Y porque Lo antes único sí, que podríamos... antes tomaban agua de otro tipo, no creo. Muy cierto. Yo opino que para hablar del origen también tenemos que hablar del origen que conocemos, de nuestro origen, el origen de nuestra existencia, porque es muy similar de cómo al origen de nuestra existencia se trata lo mismo, ser creados por un ser, tratar de descubrir quién creó ese ser y quién creó ese otro ser, y así cuando nacemos sabemos que tenemos madre. Oh, pero ¿de dónde viene de nuestra madre? Oh, de nuestros abuelos, pero ¿de dónde vienen nuestros abuelos? Oh, de nuestros tatarabuelos que se dividen en dos familias totalmente diferentes que vienen de tantos orígenes que se nos hace tan difícil comprender. Exacto, como tú dijiste, se nos hace difícil comprender porque si analizamos bien, no nomás tenemos una descendencia de nuestros abuelos, papás y ya. Tenemos una descendencia de muchísimos años atrás. No nomás de el año 1980 para acá. Es de más atrás. Si nos ponemos a pensar bien. Exacto, o sea, es el tema del origen es muy complicado. Muy complicado porque literalmente cuando buscamos el origen del origen para encontrar otro origen. Exacto, siempre queremos buscar el significado, origen, por qué pasa esto. ¿Por qué pasa cada cosa? Se nos hace muy difícil creer la vida, ah, la vida espontánea, no solo la vida espontánea, se nos hace difícil creer en algo que no tiene explicación. Tiene Exacto. sentido. Sí, ¿Cómo puede porque, existir algo ajá, sin porque una ¿cómo vas a explicación? creer que el sándwich se pone primero jamón y luego pan? Pues no, o sea, tiene que tener una explicación. En el sándwich se pone primero pan, mayonesa, jamón y ya. Sí. O sea, no podemos creer que una cosa se hace de tal manera sin una explicación. Exacto. Y pues sí, el humano, el tema del origen es muy confuso y la vida, si vamos a hablar del tema del origen, también tenemos que hablar sobre la vida espontánea. Pero esto en serio ha traído muchos problemas porque
varios científicos que tenían la teoría sobre la vida espontánea, sus pruebas salieron erróneas y científicos nos demostraron cómo no había vida espontánea. Como si decir que orígenes de las especies. Ajá. Pero también hablando un poco más de la vida en general, según la ciencia, lo que explica la ciencia, nosotros venimos de, pues, bueno, venimos de un complejo muy raro que hacen las personas para poder tener un hijo. Pero Sexo. si te pones a pensar, si te pones a pensarlo bien, esto se refiere a que el hombre en general, o sea, el hombre no la mujer, el hombre tiene vida por dentro, o sea, tiene vidas aparte. Cierto. Pero solo porque, entre comillas, no tienen... Bueno, no entre comillas, creo que, según yo, no tienen conciencia. Entonces, para nosotros, cada ser vivo sin conciencia no es ser vivo. No, error. Ser vivo significa tener vida. Tener vida significa ser vivo. Porque... Pero en sí no tomamos en cuenta a cada ser que no tenga conciencia. Eso me refiero. Porque, o sea, sí, un ser vivo tiene que tener vida. Sí. Porque si no, pues no es ser vivo. Vemos un factor esencial en la conciencia. Exacto, o sea, pero en parte tienes razón, pues porque si un ser vivo no tiene conciencia, ¿cómo puedes saber que es un ser vivo? También... Y la conciencia también es un factor importante ante el origen, porque la conciencia es lo que nos ha dado la duda, es lo que nos ha hecho conscientes que existimos por algo, y de ahí surgió la duda, sí, existimos por algo, pero ¿por qué? Exacto, ajá. Es que como dijiste, este tema es confuso, pero es interesante al hablarlo. Es un tema muy interesante para debatir sobre pues el tema, o sea, la vida, ¿qué es la vida? Así es, o sea, en sí es muy interesante el tema, bastante interesante. Es curioso, nosotros nos vemos como los seres vivos más inteligentes que todos, pero la inteligencia nos trajo la duda, y de la duda la duda del origen, el porqué del origen. Yo creo que de la inteligencia viene la duda, y de la duda la curiosidad. La curiosidad por Exacto. saber qué hay más allá de lo que conocemos de nuestras fronteras. Sí, así es, la duda. La duda, creo, la duda es el origen del origen. Exacto. Es el origen de nuestra duda hacia el origen. Sí, porque el otro día yo estaba leyendo que ¿cómo sabemos si estamos vivos? Porque leí un post que es una teoría, obviamente, porque nadie lo sabe. Se dice que al morir vivimos 4 minutos antes, o sea, al momento de morir, en lugar de morir, estamos muertos, pero vivimos 4 minutos en los que vemos toda nuestra vida, lo que tuvimos de vida. El suceso del flash. Exacto. Pero ahí yo aparte de eso, considero que la única medida que existe es el tiempo. Porque ya te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tienes un vaso de agua a la mitad, y lo sostienes durante 1 minuto, pues no pasa nada, vas a seguir sosteniendo el vaso. Si lo sostienes durante 1 hora,
se te va a cansar y te va a doler el brazo. Si lo sostienes por muchas horas, el brazo te va a adormecer. O sea que el vaso sigue teniendo el mismo tamaño. Lo que cambia es el tiempo que sostienes el vaso. Por eso creo que es una teoría muy buena que cuando morimos recordamos nuestra vida, pero como dije, la única medida es el tiempo. El tiempo se alarga. ¿Y cómo sabemos si estamos vivos o muertos? Exacto. Capaz si esto es una Matrix y eso, soy un niño en un arcade comiendo golosinas, viendo mi vida en una máquina de realidad virtual y entre comillas vida. Exacto, o sea, como dije, es una buena teoría, o sea, como nos enseñan, un ser humano es alguien un ser vivo es alguien que respira, tiene vida y no me acuerdo más, respira y tiene vida. Pero nosotros podemos imaginarnos un ser humano en nuestros sueños, un ser vivo. Oh, eso me acaba de dar de recordarme algo muy interesante. Un día estaba soy creyente. Si Dios no fuera más que santo y nosotros toda nuestra vida como la conocemos no es más que su pensamiento, no es más que una historia que se le ocurrió de la misma. Puede ser un hombre escribiendo un libro ficticio y nosotros ser parte de su ficción. Exacto, o sea, todo puede ser, o sea, nada está comprobado aún. Puede ser que estemos vivos, que estemos muertos, que estemos en flashback, que seamos protagonistas de un libro, de una película. Pero al final de todo, no sabemos con claridad qué somos, o qué seremos, o por qué existimos. No es cierto, como dices solamente queremos ser el punto de alguien. Y en ese pensamiento, esa persona se ve a sí misma como Dios, ya que creo entonces, pues, en ese caso, en su historia, en su versión de la historia, él debería ser mismo como Dios. Tony, tenemos que llegar a la hora. Sí, ya sé. No es que dijiste ya y por eso. No, dije ya, se te traba y cuando dije ya es que ya no se te traba. Oh, yo pensé que te referías a que ya yo dije. Entonces tenemos que llegar a la hora. No, hace muy poquito tiempo, todavía apenas llevamos 24 minutos prácticamente. 8. Ah, 24. Sí. Sí, es cierto, porque no comenzamos a las 11 exactas. No. Bueno, siguiendo con el tema. Como dije, no sabemos cómo existimos, por qué existimos, cuál es realmente el origen de la vida. No sabemos concretamente nada más sabemos que estamos vivos. Literalmente sabemos. O ni lo sabemos, porque como dije en lo de la teoría, podemos estar en un sueño. Lo único que sabemos es que sabemos. Literalmente. Estaba viendo un video en internet que dice que el error de un maestro es enseñarle a sus alumnos que saben. La peor enfermedad es creer que sabes, seguro.
Sí, porque pues es, es cierto, es cierto, lo que puede ser cierto. Porque pues, como dices, el peor error del maestro es enseñar que sabe, en lugar de enseñar cosas que debemos saber. Exacto. Y lo que más sabemos es que sabemos. Eso una consecuencia de nuestra conciencia. Somos conscientes de que sabemos. Sí, pero no somos conscientes de qué sabemos en realidad, o de qué si es cierto o falso. Que se podría decir, este, que somos, de lo único que somos conscientes es de la hora. Sabemos, pero sabemos el presente. Sé que justo ahora, yo en mi mente no pienso que soy parte de, de una especie de Matrix o del pensamiento de otro hombre o así. Si veo el presente como mi realidad, sé que solo estoy haciendo un podcast justo ahora. Ujú, cierto, porque podemos hacer tantas cosas que a la vez no podemos hacer nada, porque pues como dije, podemos estar en un sueño, libros, películas, algo que no exista, algo que sí exista, pero creo que ni sabemos qué sabemos en realidad, porque sabemos qué sabemos en realidad, no sabemos nada concretamente. Sabemos que no sabemos. Sabemos que no sabemos. Ajá, no sabemos qué sabemos, o sea, Porque la evidencia de la ciencia es la ciencia. exacto, o sea, no sabemos realmente qué sabemos, en qué se basan tantos argumentos de todas las cosas. Primero que nada, ¿quién decidió poner la hora y por qué a esa hora y por qué esta hora? Porque en lugar de ahorita de las 11 no pueden ser las 5. No es cierto. Podríamos, en este momento, lo que nosotros conocemos como noche, nosotros podríamos dormirnos a las, entre comillas, 5 de la tarde. Y estas podrían ser las 5 de la tarde. Y buenas noches, ya son las 5 de la tarde. No es O cierto, buenas tardes, que duermas bien. pero oficialmente, ¿por qué se declaró esta fecha? ¿Por qué se puso esta fecha? ¿Quién la puso? ¿Y cuál es la prueba de que es ciertamente esta fecha? Esta hora, perdón. Pues realmente eh, el tiempo es una ilusión, una forma de medir el tiempo. Una forma de medir el tiempo. No, el tiempo es una forma de medir, ¿cómo decirlo? La, la duración de algo, creo. Ujú, no, yo creo que el tiempo es la única medida que existe porque, pues, como te dije, por ejemplo, el vaso. No importa qué tan pesado sea el vaso, si el vaso es muy ligero, pero lo sostienes mucho tiempo, el vaso se hace pesado. Y en realidad el peso no cambia. Solo el tiempo. Exacto. El tiempo es nuestra forma de medir la vida. Sí, porque la vida, ¿qué es la vida también? Que la vida es algo que debemos vivirla, debemos hacer lo que queramos o hacer algo que no queramos. ¿Para qué es la Exacto, vida? ese es otro tema. ¿Para qué es la vida? Recuerdo que una vez
también estaba en otras crisis existenciales y dije, ¿por qué existo si lo único que hago es desperdiciar mi existencia? Despierto una vez más a tomar mi teléfono y ver la vida de otros en él, para luego vivir un día como la mayoría que los vivo, luego tomar un baño, volver a dormir y saber que tendré un día bastante similar al anterior. Exacto, o sea, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? ¿Con qué fin? Exacto. Es ¿por qué? ¿Con qué? ¿Qué propósito? Debemos de hacer lo correcto. Nacimos para ser el antagonista de la historia de alguien más. Nacimos para ser un personaje secundario. Exacto, o sea, no sabemos realmente un propósito, un algo de por qué existimos. O por qué fin, o con qué fin lo hicimos, por qué existimos, principalmente. Primero que nada, no sabemos ni si realmente sabemos el origen, o sea, no sabemos el origen realmente de nuestra existencia. Mucho menos vamos a saber el propósito. Exacto. Y aún sabiendo el origen, no sabríamos el propósito. Nos, Se nos haría muy difícil, pero creo que aunque siempre llegaremos a teorías sobre el origen, pero como dijimos, lo único que sabemos es que no sabemos. Entonces, pues, No, yo, o sea, sabiendo, yo creo, en sabiendo. esta parte, yo creo que lo único que no sabemos es que realmente sí sabemos. Eso suena mucho mejor que lo anterior. Lo único que no sabemos es que si realmente sabemos. Sí, porque no sabemos realmente el origen, ni por qué, ni cuándo, ni dónde, ni quiénes somos, ni mm, no sabemos nada de eso. ¿Y por qué sentimos el deseo de saberlo? Esa sería otra pregunta. ¿De dónde salió en nosotros el deseo de querer saber de la existencia? Sabemos que de la duda, pero ¿por qué? ¿De dónde esa duda? Exacto, o sea, pues yo creo que más que nada es avaricia de conocimiento por saber todo el conocimiento de todo, saber el conocimiento de todo, no nomás del mundo, saber el conocimiento infinito, tener el conocimiento infinito, o sea que yo lo denomino avaricia, por eso tenemos duda y la duda hace la curiosidad es para pasar fronteras de lo que sí sabemos, para saber lo que no sabemos. Exacto, la curiosidad es ese deseo por atravesar esas fronteras de lo que no sabemos. Sí, porque como dijimos, de la inteligencia surge la curiosidad, de la inteligencia surge la duda, de la duda la curiosidad, La curiosidad, y de la curiosidad la avaricia. ¿Por qué la avaricia? Porque de la curiosidad queremos pasar fronteras de lo que ya sabemos. Pero cuando ya sabemos algo que no sabíamos, queremos saber otra cosa. Y eso se transforma en avaricia. Queriendo saber tantas cosas a la vez o queriendo saber muchas cosas, se convierte en avaricia. sí, estamos muy, estamos, somos muy avariciosos ante el conocimiento, porque creo que la mejor economía es para nosotros el conocimiento. Es la verdadera economía. Sí, Porque nada se nos haría mejor que, que el saber qué realmente
haría sentir totalmente cómodos y darnos la comodidad exacta. Porque la gente rica no está teniendo lo que creen ser la comodidad, caen en depresión o así. La gente por eso se gusta decir, es que ser rico es malo, pero también les pasa lo mismo. ¿Cómo conseguir la comodidad exacta? Exacto, o sea, dicen ser rico es malo o ser pobre es malo, pero realmente no nos enfocamos en lo que deberíamos enfocarnos. ¿Por qué somos ricos? ¿Por qué somos pobres? Exacto. ¿O por qué estamos en clase media? Deberíamos enfocarnos en el por qué y en el qué deberíamos hacer. Y es que esto nos traería más dudas, como el hecho de cuál es la comodidad exacta, la comodidad perfecta. Yo creo que eso depende de las necesidades de cada quien o de la codicia que tenga de cada quien. Porque aún teniendo todo lo que deseamos, aún sabiendo el origen de todo y aún conociendo absolutamente todo, estoy seguro de que no nos sentiríamos cómodos. No, siempre quisiéramos más y más, como dije, avaricia. Siempre querer más de lo que ya sabemos o tenemos. Creo que nunca llegaremos a la comodidad, pues perfecta. ¿Por qué? Por la avaricia. La avaricia es nuestra debilidad. Exacto. Nuestro deseo por conseguir más. Nunca vamos a estar satisfechos por nada, ya sea material o mental. Ajá. Sí, porque la avaricia no es buena, pero nosotros queremos cada vez más. O sea, si nosotros acabamos el conocimiento del mundo, nunca, aún así no vamos a estar cómodos. ¿Por qué? Porque de consumir tanto es como de hacer mucho una cosa, se te vuelve costumbre y ya no la puedes dejar. O al menos no la puedes dejar tan fácil. Por eso la avaricia es mala, porque si te acostumbras a adquirir mucho conocimiento, nunca vas a parar de querer mucho conocimiento. Exacto. Ya cuando te acostumbras, quieres que eso se sienta todavía más diferente y más. Quieres más, querer más. Pero el deseo de querer más de todo lo bueno, más de todo lo que nos hace sentir cómodos. No lo bueno, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo bueno y lo malo. Vamos guiados por nuestra forma de pensar. Por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, por lo que vamos guiados es por lo que identificamos o determinamos que es bueno, que es malo, o que es lo mejor para nosotros. Ajá. Y sí, también creo yo que de cómo pensamos cómo determinamos que alguien está enfermo mentalmente por no pensar como nosotros, por no tener la misma moralidad que nosotros. Exacto, porque a lo mejor a los que nosotros llamamos enfermos mentales son los que realmente ven el mundo como es y no como queremos que sea. Porque a lo mejor la poca gente que lo puede ver como es la gente que realmente no necesita conocimiento, porque el conocimiento ya lo tiene, no lo necesita para más cosas, porque como dije, a lo mejor
las únicas personas que determinamos que son raras o diferentes son las personas que saben cómo es en realidad las cosas. Exacto. Lo único que, ¿cómo se dice? Lo único que, el único conocimiento que necesitamos es el de la hora. No el de qué voy a hacer o qué hice, sino qué estoy haciendo. Sí, porque pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que son nuestras acciones lo que determina lo que haremos. Si hacemos algo, Pero cuando, eso lleva a hacer otra cosa. O sea, siempre hay un origen para hacer una cosa, siempre hay un camino atrás por el que estamos aquí. sí, y en cuanto tratamos de pensar, nuestra mente es así, siempre busca el origen, busca, busca algo que no es el presente. Porque nos estamos en nuestros conceptos actuales, en el sueño, en nuestro, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy bien? ¿O cómo lo estoy haciendo? ¿Qué me llevó a hacerlo? Y en nuestra mente no se concentra realmente en el presente. Pues sí, porque como dije, siempre hay un origen de por qué estamos aquí. Porque todo tiene un largo camino atrás. O no, a lo mejor no largo, tiene siempre algún camino atrás por el que llegamos a este momento, por el que hacemos esta cosa, por el que vamos a hacer la siguiente, por lo que hicimos la cosa anterior. Siempre hay una explicación para cada cosa. Y es que el origen es muy curioso porque pareciese que el origen no tiene origen. Así. Porque cuando yo un día pensé, ¿sabes qué? Y si yo soy el pensamiento de Dios, si yo soy el pensamiento de ese ser que vive en su propio mundo, pero a la vez crea más mundos con su mente. Pero, qué pasaría si él fuera el pensamiento de alguien más? Y esa otra persona fuera el pensamiento de alguien más. Y así nos iríamos. Sí, porque como dices, pues el origen, ¿tiene origen realmente o el origen es el origen nada más y no tiene origen ni fin? Porque a veces siente como si el origen no tiene origen. Sí, porque si lo vemos de esa forma de que el origen no tiene origen, entonces la teoría científica puede ser avalada por eso. Porque Dios, Dios, que es el origen de todo, según la teoría religiosa, no tiene origen. Entonces estaría hablando esa propuesta de la teoría. Por eso es muy importante saber el origen de las cosas para determinar las acciones, las cosas que haremos. Pues, un complejo. Pues, entonces, pues sí. Y para ti, eh, cuál, no lo sé. Ya, ya no sé qué decir. Yo creo Pero que la pregunta que buscas es que para mí, ¿cuál es, la- ¿cuál es el origen? O algo así. ¿O cuál? ajá, era lo que me quería preguntar, pero fue lo que te pregunté al principio. Pero creo que esa pregunta siempre va a estar cambiando constantemente. Así que después de toda esta plática, para ti, ¿qué es el origen? Yo creo que el origen es el comienzo del fin.
Para mí el origen es lo mismo que el tiempo, una ilusión, porque para mí la realidad es el presente. Entonces, para mí no existe tal cosa como el origen y no debería de existir tampoco el futuro, lo que va a pasar. La realidad que vivimos es el presente y para mí el origen no existe. Exacto, así que entonces eso también avala la teoría del tiempo, porque como dije, yo creo que el tiempo es la única medida de medición que podemos tomar en serio como en cuenta. No, pues centímetros, metros, libras, o lo que sea, creo que son sinónimos, prejuicios o apodos que se le dan, o más que nada nombres o significados a cosas que realmente no importan o no tienen importancia, solo son cosas que queremos que sean, aunque realmente no son. Sí, realmente sí, o sea, todos son lo que creemos que son, pero realmente son. ¿Mm? Pues sí, que son lo que creemos que son. Sí, porque centímetros es una unidad de medida, pero el tiempo es la unidad de medida de los centímetros, porque ¿cómo podemos saber realmente todo? O sea, como dije, lo único que no sabemos es que sí sabemos. Sí. Lo único que no sabemos es que sí sabemos. Y así se va a quedar. Por eso para mí la fuente más fiable es el presente. Porque el presente es lo que nos determina, lo que hace que avancemos al futuro. Y fuera del presente, el tiempo, bueno, lo demás, lo que añadimos a la realidad, pero realmente no pertenece a la realidad, fuera del presente, todos los sucesos nos ayudan a mejorar en nuestras acciones, nos ayudan a llevar la realidad de una mejor manera. No son más que un manual de cómo llevar nuestra realidad, que es el presente. Exacto, o sea, porque, como dije, el tiempo es, como dije el ejemplo, el tiempo es lo único que altera todo. Porque, como dije el ejemplo del vaso, el vaso siempre va a pesar lo mismo, pero si está mucho más tiempo, el vaso se hace más pesado, aunque realmente no aumente su peso. ¿Eh? Por eso te digo, o sea, como dices tú, el presente es lo único confiable, o lo único que podemos tener confianza. Porque es cierto, o sea, el tiempo es lo que determina las cosas, es lo que nos determina, porque nosotros somos como el vaso de agua y la vida es lo que nos sostiene. La vida es lo que nos sostiene. La vida es el tiempo. El tiempo hace que nosotros seamos más pesados, pero en lugares más pesados tenemos más edad. Nos hacemos viejos. Y en algún tiempo, la mano se cansa y el vaso cae, se quiebra y ahí todo acaba. Exacto. Para hablar del origen,
creo que tenemos que hablar de eso que tanto tenemos. Y que alguna gente dice no temerle, miente. Todo ser le teme al fin. Sí, o sea, hay cosas inevitables en esta vida, pero la única realmente imposible de evitar es la muerte. Y realmente, o sea, tienes razón porque podemos evitar todo excepto la muerte, es lo único inevitable que hay en esta vida hasta el momento. Porque el simple ejemplo del vaso, nunca vas a poder cargar el vaso toda tu vida, solo lo vas a poder cargar hasta que tu mano resista. La fuerza que tienes, bueno, ni siquiera depende de la fuerza. No, depende de la resistencia que tengas. Exacto. Que puede ser muy fuerte, pero igualmente se te va a cansar el brazo. Lo que importa es la resistencia que tiene tu brazo. Que si lo ponemos como si no, como si lo ponemos metafóricamente, el tiempo es el brazo. Nosotros somos el vaso. Y Que, el tiempo pasa. ajá, que tarde o temprano se cansará el brazo y nos dejará caer y pues moriremos. F, F en el chat. Sí, Ay, porque sí, escribiste F en el chat. sí, Y quería escribir, era lo que iba a hacer, escribir F en el chat, sí, literalmente. porque pues es cierto, o sea, ¿qué podemos hacer para evitar la muerte? Nada, solo pues realmente Solo esperar nuestro turno, porque realmente no hay algo que nos diga que la muerte es mejor que la vida, o que la vida, o que la muerte no es mala, o no, o qué es la muerte también, no sabemos qué es la muerte, qué pasa después de la muerte, o si algo pasa. o si algo, ajá, o si algo realmente pasa, Exacto. porque según la teoría científica Y pues no pasa nada, nada más morimos y pues nuestro cuerpo se vuelve alimento para la tierra. así es. Yo estaba viendo historias de Instagram y recuerdo que me apareció un anuncio que decía de cómo estamos tan concentrados Ajá, que en la esta vida... línea de tiempo roja, ¿y qué hay de toda esta línea blanca? Ajá, exacto. ¿Y qué hay de toda esta línea blanca? Pero con qué seguridad nos tomamos la blanca, ¿verdad? Pues los que hacen ese comercial se la toman con la seguridad de la religión, de que ellos creen realmente que hay una vida después de esta vida. Ahora tú también viste el comercial. Sí, yo lo vi en YouTube. Un buen comercial, para ser religioso, fue un buen comercial. Sí, Recuerdo pero cuando lo iba a saltar, pero me puse en seguir viendo. sí, pero en parte pues no tiene tanta razón porque ¿cómo puede seguir una vida después de esta vida? ¿Y cómo? ¿Cómo sabemos que realmente hay una vida después de esta vida? ¿Y cómo podemos saber si nosotros vamos a estar en la siguiente vida? Si es que existe. Exacto. Nada más confiable que el presente. Pero ¿sabes en qué sí tenía razón el anuncio? En cómo vivimos preocupados por el pasado y el futuro. Cuando, Deberemos vivir el presente. exacto, enfocarse en el presente es lo que realmente importa, porque el presente es nuestra vida. Es nuestra vida realmente. Ujú. Hay una frase que me gustó mucho que vi en un programa que dice lo siguiente. De hecho, aquí la tengo escrita. La tenía para un discurso, pero ya que estamos aquí la digo. Es una frase muy bonita, muy profunda que tiene razón realmente la frase. La frase tiene razón porque
realmente la vida, representa la vida. Porque, mira, como es la frase, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Porque Sí. el ayer fue historia, el ayer ya no pasa nada con el ayer, ya no podemos hacer nada con el ayer. El mañana es un misterio, no sabemos qué pasará. A lo mejor nos comemos una paleta, o a lo mejor ocurre un temblor y se destruye el mundo. Por eso el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, porque podemos estar vivos y vivir la vida. Por eso se llama presente. Exacto. No hay origen. No. La conclusión de este podcast es que no hay tal cosa como un origen. No. Sí, porque sí, en cierta parte tiene razón, no es tal cosa como un origen de algo o de alguien. Realmente yo creo que solo hay un principio de algo que va a pasar, pero no un origen de algo que va a pasar. Sí. Solo empieza y termina, pero no hay alguna razón por la cual. Solo eso. ¿Listo para los 4 minutos de relleno? ¿Qué decimos? Pues no sé, la verdad. Bueno, vamos a seguir continuando. ¿Qué es el presente para ti? ¿Cómo? ¿Qué es el presente para ti? El presente yo creo que es algo que debemos disfrutar mientras todavía esté. Porque como dice la frase, el mañana es historia. Perdón, el ayer es historia. Así que tenemos que disfrutar el presente para que el ayer sea ayer y el hoy sea hoy. Sí, porque como dices, el ayer es historia y el mañana no son más que un montón de probabilidades que nuestra mente calcula. Pero el pasado tiene que ser calculado y estudiado. El pasado es ahora y no se necesitan muchas cosas para... Dije el pasado, ay, me confundí. El presente es ahora, entonces necesitan muchas cosas por nuestra realidad. Pues sí, porque el presente, el futuro, el pasado son tres cosas completamente diferentes, pero a la misma vez son tan iguales. Porque son tan diferentes, porque son una etapa de nuestra vida cada cosa, pero a la vez son tan iguales porque las tres cosas forman parte de nuestra vida. Así es. Pero realmente no sabemos ni qué significan, ni por qué pasan, ni qué debemos hacer con ellas, ni si estamos realmente viviéndolos bien o mal. Yo digo que el presente y el futuro es un manual. Un manual que nos ayuda a vivir nuestro presente. Porque, bueno, si quieres ya podemos terminar, ya tenemos 59 minutos. No, quería darte la pregunta de cuánto tiempo tenías. Bueno, pregunta. Sí, es lo que ibas a decir y ya concluimos. ¿Qué ibas a decir? Que ya tenemos 59 minutos con 30 segundos y yo creo que ya deberíamos ir despidiendo el podcast. Este episodio del podcast. Ok, ha finalizado el capítulo La teoría de la existencia. No, ¿qué pasó? Se me olvidó pagar
Se me olvidó prender otra vez el micrófono de mí. No. No es cierto. Ay, ya. No, ahora sí. Y la conclusión de este podcast creo que sería que el tiempo es lo que importa realmente, no el origen. El tiempo es el origen de todo. Creo que sería una conclusión del podcast, en mi opinión. ¿Cuál sería tu conclusión? Pues sí, que lo que realmente importa es el tiempo y que toda cosa como el origen no existe. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Variedad con Claridad, en YouTube también como Variedad con Claridad y en Twitch como Claridad con Variedad. Sí, ahí me equivoqué, lo puse al revés, pero bueno. El orden de los productos no altera el orden de los factores no altera el producto. Exacto. Así que, chicos, no olviden tomar agua y recuerden, todo es Heaven, todo es humo yéndose lentamente de nuestras manos.